Tomaron autoridades del sector salud. ¿Qué tanto se ha incrementado y cuáles son las maneras de prevenir casos de esta enfermedad, además, por supuesto, de COVID-19 y de todas las enfermedades estacionales que se dan justamente en estas fechas decembrinas? Bueno, pues el día de hoy platicaremos aquí en el foro con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por supuesto, especialista en estos temas, epidemiólogo, académico, además de la Universidad de Guadalajara. Doctor Héctor Raúl, ¿cómo está? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Pues viene, ¿no?, una época complicada en cuanto al tema de enfermedades respiratorias. Sin lugar a dudas, las enfermedades respiratorias son más frecuentes en esta temporada. De hecho, a esta temporada se le llama así en el ámbito de la salud, la temporada de las enfermedades respiratorias. Estrictamente hablando, está establecido que a partir de la semana epidemiológica número 40 y hasta la número 20 del siguiente año es la estación de las enfermedades respiratorias. Esto significa, estamos en la semana 44, bueno, concluyó la semana 44 epidemiológica, estamos en la 45. Esto significa que tenemos un mes ya de la temporada de enfermedades respiratorias y esta se va a extender prácticamente hasta el mes de mayo del 2023. Doctor, en esta etapa de tanta confusión de cuándo es COVID, cuándo es influenza, cuándo estamos hablando de una gripe tradicional, común, ¿qué hay que tomar en cuenta y cuándo es necesario hacerse una prueba y cuándo es necesario ir al médico? Bien, existen algunas definiciones que la propia Secretaría de Salud ha establecido para la realización de pruebas de laboratorio para COVID, para influenza y para algunas otras enfermedades respiratorias. Una de esas definiciones es para infección respiratoria aguda grave, las llamadas IRAG. Para definir una infección respiratoria aguda grave, se requiere que el paciente tenga, entre otros síntomas, fiebre, dolor de cabeza, rinorrea, es decir, secreción nasal, dolor faríngeo, dolores musculares, articulares, pero además, y esto es muy importante, el que exista dificultad respiratoria, el que exista tos y dolor torácico. Esos son signos y síntomas que sugieren que hay infección respiratoria aguda grave y en esos pacientes obligadamente hay que hacer una búsqueda laboratorial de alguna de estas enfermedades respiratorias. Cuando se trata de un caso leve, el médico habitualmente define la necesidad, pero el realizar, por ejemplo, una prueba de COVID o una prueba de influenza en alguien que tiene dolor de cabeza, fiebre, dolor faríngeo, tos, es algo muy recomendable. ¿Por qué motivo? Primero, porque no toda la población está vacunada y si una persona tiene influenza, tiene COVID o alguna otra enfermedad respiratoria, la primera recomendación es absténgase de convivir directamente con otras personas, independientemente del estado inmunológico y de si existe o no vacunación en dicho o dichos convivientes. Número 2, es importante recordarle a la población que no está vacunada contra influenza o contra COVID o que no tiene esquema completo de COVID, que lo haga, porque siguen ocurriendo casos de COVID. Y ¿Hay siguen vacunas ocurriendo todavía de COVID? ¿Hay Hay posibilidades? vacunas, sí, se solicitan al sector salud y sí existen vacunas aún. Han priorizado ya en este periodo la vacunación a niños, Claro. que era lo que estaba más retrasado, Claro. pendiente. Pero quien sí está rezagado puede acudir a su centro de salud puede y y solicitar. debe, Claro. es correcto, es correcto. Ahora, doctor, conforme va pasando el tiempo, ¿no pierde vigencia la vacuna y el refuerzo? Conforme pasa el tiempo, los estudios que hay, sobre todo de COVID, es que aproximadamente entre el sexto y el octavo mes
se va perdiendo la inmunidad, o por lo menos la fortaleza de la inmunidad que se generó con la vacunación. Por eso sigue siendo una recomendación que la mayor parte de las personas tengamos por lo menos 4 dosis de la vacuna anti-COVID, y que cuando han transcurrido 4 meses desde la última dosis, por ejemplo, quien tiene 3 o 2, ya se vacune un siguiente refuerzo. Hasta lograr 4, eso es lo ideal y es la recomendación mundial. Es muy probable que muy pronto aparezcan lineamientos para lo que serán vacunaciones para el 2023 en cuanto a COVID. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Número 1, ya existen vacunas adaptadas o de segunda generación que se están aplicando en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que la mayor parte de los países en el mundo ya las deben adoptar y México debe adoptarlas también. ¿Qué son estas vacunas de segunda generación? Son las vacunas que cubren, que protegen contra las variantes de COVID que pueden generar evasión de la respuesta inmunológica que se ha generado con las vacunas. Y esto lo hemos visto más con la variante Omicron y con las subvariantes de Omicron conocidas como BA.4 y .5. Y son las variantes que predominan en todo el mundo en este momento. Por eso a mí me extraña que todavía no haya un pronunciamiento en México respecto de cuándo vamos a tener vacunas adaptadas o vacunas de segunda generación. Espero que pronto. Aprovechando, doctor, justo el tema de la vacunación, todavía hay, y seguramente usted lo vio en las redes sociales, una campaña de desinformación en cuanto al tema de las vacunas, ¿no? Incluso sacaban un discurso cortado, ¿no? y muy a modo de la Unión Europea, donde la encargada de Pfizer, si mal no recuerdo, la farmacéutica, en este video editado decía que no se habían hecho pruebas y que en realidad la vacuna no servía absolutamente para nada, ¿no? Es lamentable, porque lo hemos dicho a lo largo de toda la pandemia de COVID-19, uno de los principales obstáculos para la vacunación ha sido la infodemia, la mala información, los temores infundados, que muchas veces por la mala información las personas los adquieren, los hacen propios, y luego no hay poder humano para convencer que la vacunación es una de las herramientas más importantes para evitar un COVID grave y para el control ya definitivo de la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, contrario a lo que pensábamos, en cuanto al porcentaje de mexicanos con esquema de vacunación completo contra COVID, la Organización Panamericana de la Salud hace aproximadamente 10 días publica que solo el 62% de la población mexicana tiene vacuna completa anti-COVID. Y al hablar de vacuna completa o de esquema completo me refiero a por lo menos 3 dosis de la vacuna anti-COVID. 62% es todavía un porcentaje bajo. Lo ideal es que estuviéramos por arriba del 80%. Se habla también en estas fechas, doctor, en redes sociales, en diferentes lugares, de una aceleración en cuanto al contagio de casos de influenza y de COVID. ¿Qué tan real es esto en comparación con años anteriores? ¿Realmente hay más número de casos o estamos prácticamente en el mismo estadística? De COVID no. De COVID, por ejemplo, en el estado de Jalisco, si uno revisa lo que ha ocurrido en los últimos, 22 días, yo lo hice ayer con detalle, nos vamos a encontrar que el número de casos diarios reportados en la plataforma oficial del estado de Jalisco está entre 37 casos, 45, en ese rango, y no ha tenido una variación significativa. Como de igual manera el número de fallecimientos ha sido un caso en una semana, 2 casos en una semana, de tal suerte que por ahora podemos considerar que no se ha incrementado el número de contagios por COVID y esta situación prevalece en México, afortunadamente. Debemos estar muy alertas, sobre todo por lo que acabo de comentar del porcentaje de vacunación
completo que tiene el pueblo en México, y también por la circulación de estas variantes de SARS-CoV-2 de Omicron, conocida como BA.4.5, que ojo, es la que predomina en todo el mundo, pero lamentablemente en México hasta el mes de agosto, un organismo muy importante que es el Consorcio para la Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 no ha actualizado su información. Creemos que es la misma cepa o variante de SARS-CoV-2 la predominante en México con respecto a la que circula a nivel mundial, pero sí sería muy prudente que este consorcio actualizara la información. Doctor, muy breve, ¿qué tanto puede ayudar, a pesar que la autoridad ya emitió lineamientos para retirar las medidas de seguridad, que se retomen en el invierno de manera voluntaria? Definitivamente, Sonia, es una recomendación muy importante. Yo diría contundentemente que eso es por demás conveniente. El transporte público, por ejemplo, en México sigue siendo un transporte que adolece de suficiencia y por lo tanto espacios para que las personas guarden sana distancia ahí. Y máxime en horas pico de su utilización. Número 2, lo que acabo de comentar respecto de la vacunación. Número 3, la vacuna contra influenza tiene grupos prioritarios y estos grupos prioritarios son los adultos mayores y los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, personas con comorbilidades. Es decir, no es una vacuna que por ahora se esté aplicando de forma universal, lo cual sería idóneo. Claro. Y fíjate, Sonia, que me das pauta para comentar algo, y lo haré de forma muy, muy breve, que estamos viendo en todo el mundo, y México no es la excepción, con respecto a otra enfermedad que conocemos de muchas décadas, que afecta predominantemente a niños, y que es la infección respiratoria por el virus sincicial respiratorio. Si nosotros revisamos las estadísticas en este momento, vemos un claro incremento de infección por virus sincicial respiratorio en población infantil en nuestro país, comparado con todo lo que ha venido ocurriendo desde el 2015. En el 2022 tenemos una curva notoriamente incrementada de virus sincicial respiratorio. Cuidado con este patógeno. Pone graves a los niños. Doctor, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Le agradezco muchísimo habernos acompañado aquí en el foro, y hay que tener una segunda conversación para hablar, ¿no?, de este virus que ya es conocido, pero que ven en un incremento. Con mucho gusto. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos. Son 8 de la mañana con 57 minutos. Yo soy Víctor Magaña.